Bona Natura i gràcies per haver vingut a la conferència que sobre el benestar animal farà Enrique Font, que és catedràtic en el Departament de Zoologia de la Universitat de València i que porta més de 30 anys estudiant el comportament animal. Enrique és llicenciat en Biològiques per la Universitat de València i doctor en el camp de l'etologia per la Universitat de Tennessee als Estats Units d'Amèrica. És membre de l'Institut Cabanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, on dirigeix el grup d'investigació en etologia. Des que s'incorporà a la Universitat de València, gran part de la seva tasca investigadora s'ha centrat en l'estudi de la comunicació animal. Com a resultat d'aquestes investigacions, ha publicat més de 100 treballs en revistes d'impacte i capítols de llibres i ha impartit més de 100 conferències i comunicacions en congressos. També diré que ha dirigit 6 tesis doctorals. Bé, si fins fa poc la preocupació pel benestar animal podia ser vista com una frivolitat sense cap conseqüència pràctica, ara la situació ha canviat i el benestar animal és considerat com un assumpte rellevant. Tant és així que s'organitzen debats, conferències, cursos. A tall d'exemple, diverses universitats ofereixen màsters sobre el benestar animal. Bé, sense pretendre entrar tan a fons en el debat animalista, sí que volem conèixer què diu la ciència al respecte. I és per això que hem convidat a Enrique. I li dono la paraula per el domini. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir un viernes por la tarde, Viernes de Dolores, y por supuesto por invitarme. Estoy encantado de volver a Jaén a poder contaros alguna cosa. Vamos a hablar de bienestar animal, de ratones, langostas, luego hablaremos de la vaca Verónica. Alguno ya me ha preguntado quién es la vaca Verónica. Bueno, yo creo que parte de la motivación para que esté yo hoy aquí es pues un monográfico de la revista Métode, la revista de divulgación científica de la Universidad de Valencia, que publicamos hace un par de meses y que trataba precisamente sobre el bienestar animal. Pretendía ser una actualización de algunas de las ideas al respecto del bienestar animal. Y el monográfico lo titulamos El debate interminable porque realmente es un debate interminable, es uno de los debates un debate fundamental y el debate quizás más longevo en la historia del pensamiento occidental, ¿no? La relación entre los humanos y los animales no humanos, ¿no? Y esa relación, bueno, pues hay muchas maneras de entenderla, pero básicamente se centra en dos focos, dos puntos de vista, ¿no? Mientras que hay algunos que opinan que los animales son muy similares a nosotros, que poseen sentimientos, emociones, que sus procesos mentales son muy similares a los nuestros. En el lado contrario, en el bando contrario, pues encontramos gente que dice que no, que hay un abismo insalvable entre los humanos y los animales no humanos. Es un debate muy interesante, al que espero poder contribuir algo esta tarde, y es un debate que además resulta muy interesante porque, aparte de intentar aclarar si los animales son objetos o sujetos, también es un debate que tiene mucho que ver con la naturaleza humana. Es decir, ¿qué somos nosotros? ¿Una especie más de animales? ¿Más que monos? ¿Menos que ángeles? El bienestar animal es un campo de estudio muy complejo, con muchas ramificaciones
Pensad simplemente en los distintos ámbitos en los que los humanos nos relacionamos con los animales, ¿no? Utilizamos a los animales pues, como alimento, como transporte, los utilizamos en la investigación científica, en la docencia también, por supuesto. Animales domésticos, en Europa se estima que del orden de el 44% de los hogares tienen algún animal de compañía, generalmente un gato o un perro, ¿no? Entretenimiento, no sé, la caza, la pesca, otro tipo de actividades que no sé muy bien cómo calificar, por eso he puesto entretenimiento, los zoológicos, el manejo de la fauna salvaje y la gestión de la fauna salvaje, el control de plagas, ¿no? Y como mencionaba Joseph Luis en la introducción a la charla, realmente hasta hace relativamente poco tiempo, bueno, pues esto del bienestar animal no era más que un sentimiento o una inquietud minoritaria. Había una minoría de gente que, bueno, pues se interesaba por esos temas, ¿no? Pero realmente en estas últimas décadas de sentimiento minoritario, ese interés por el bienestar animal se ha convertido en una ciencia, en una disciplina científica seria, rigurosa, que es la ciencia del bienestar animal. Es una ciencia además multidisciplinar, en la que confluyen conocimientos de otras disciplinas, como por ejemplo, muy importante la etología, el comportamiento de los animales, la condición animal, las emociones, el estudio de las emociones, la medicina veterinaria, por supuesto, y también la ética, ¿no? Y el interés por el bienestar animal no solo responde, el interés actual por el bienestar animal no solo responde a una creciente demanda social, sino también al hecho de que hoy en día tenemos evidencia científica de que si queremos hacer ciencia de calidad utilizando animales, la experimentación con animales, de la que luego hablaré, o en la agricultura, la productividad de los animales exige prestar atención al bienestar de los animales. Y como mencionaba Joseph Luis, bueno, pues hoy en día hay libros de texto, aquí he puesto imágenes de algunos de ellos, libros de texto, algunos con muchas ediciones ya a sus espaldas, de comportamiento animal, hay departamentos universitarios de comportamiento animal, hay revistas internacionales de prestigio sobre el tema del bienestar animal. Por hacer un poquitín de historia, ¿no? por situar históricamente esa transición de sentimiento minoritario a ciencia del bienestar animal. La verdad es que los pioneros en este sentido fueron los británicos, sobre todo pues a finales del siglo XIX, durante la Segunda Revolución Industrial. En ese momento pues, hubo un desplazamiento de gran parte de la población desde el medio rural hasta el medio urbano. Y en ese nuevo ambiente pues, cambiaron mucho las relaciones con los animales. Ya no eran las relaciones tradicionales del medio rural, sino que eran otro tipo de relaciones. Ya no eran, en la mayor parte de los casos, la gente ya no trataba a los animales como animales de trabajo, sino como compañeros, como mascotas, ¿no? Y bueno, pues de esas fechas pues, es la creación de una de las primeras sociedades dedicadas precisamente a la protección de los animales, fundamentalmente caballos, ¿no? En esa época también en Inglaterra había un movimiento antiviviseccionista muy activo, ¿no? La vivisección, bueno, pues sabéis en qué consiste, ¿no? Consiste en realizar procedimientos médicos, quirúrgicos, con animales, sin utilizar ni analgesia ni anestesia, ¿no? Es una práctica que, bueno, pues en esta época era muy común, sobre todo en las facultades de medicina, ¿no? Donde los profesores, para demostrar determinados fenómenos fisiológicos, pues cogían animales, generalmente animales callejeros, y sin anestesia, sin analgésicos, pues los operaban en vivo y en directo para, con motivo un objetivo docente, evidentemente, ¿no? Pero claro, frente a eso pues había una población que no estaba de acuerdo con que se practicase la vivisección. Como resultado de las protestas que muchos expresaron con respecto a la vivisección, bueno, pues surgió en realidad la primera ley que conocemos
de Protección de los Animales, que es de 1876, ¿no? El acto es un acto parlamentario en el Reino Unido de crueldad con los animales. Y de alguna manera este acto parlamentario, esta ley, lo que pretendía era poner coto al tipo de manipulaciones que se permitía hacer a los investigadores, a los profesores, en el desempeño de sus labores docentes, ¿no? Sin embargo, bueno, pues fue un acto que estuvo vigente durante unos 110 años, pero en esos 110 años solo se condenó a una persona, ¿no? No fue realmente una ley muy eficaz en ese sentido, ¿no? Y bueno, durante un cierto tiempo pues hubo enfrentamientos físicos, auténticos disturbios callejeros en Londres, concretamente en el barrio de Battersea, donde se enfrentaban, pues, por un lado los viviseccionistas, los estudiantes de medicina, fundamentalmente, y por otro lado los antiviviseccionistas. Hay un incidente histórico muy conocido, se conoce como el incidente del perro marrón, y tiene su origen, bueno, pues en una demostración que aparentemente hizo este señor, William Bayliss, era profesor en el University College de Londres, y bueno, un investigador de prestigio, hizo contribuciones muy interesantes en el campo de la endocrinología, pero en un determinado momento, bueno, pues hizo una demostración que además se prolongó durante muchos días con un perro callejero, un pequeño perro marrón, ¿no?, al que, bueno, pues abrieron y cortaron y hicieron todo tipo de perrerías sin el beneficio de analgesia ni de anestesia. Como resultado de eso, bueno, pues hubo muchas protestas públicas y los antiviviseccionistas erigieron un monumento para honrar la memoria de ese pequeño perro marrón y de muchos otros perros que habían seguido el mismo destino que el perro marrón, ¿no? Claro, los estudiantes de medicina se sintieron ofendidos al ver esa estatua que de alguna manera ponía en evidencia el tipo de prácticas que estaban realizando y, bueno, pues durante mucho tiempo había peleas, batallas campales periódicas en torno a la estatua que honraba al perro marrón, ¿no? Hasta tal punto de que en 1910, después de muchos años de conflicto, el ayuntamiento de Battersea decidió eliminar la estatua, el monumento, y la estatua, que era de bronce, incluso la fundieron para que no pudiese reaparecer en ninguna encarnación, ¿no? En 1985, bueno, pues reapareció la estatua, una estatua nueva, en un parque público en Battersea, ¿no? Es este que veis aquí. Pero he de decir que el debate, aunque han pasado muchos años, ¿no? Nosotros visitamos el parque hace 4 o 5 años, y aunque han pasado muchos años desde el incidente del perro marrón, todavía hay mucha polémica. De hecho, a nosotros nos costó más de media hora encontrar el monumento. Está muy escondido, está en el parque, pero no es fácil verlo si no lo buscas, ¿no? Otros hitos importantes en la historia del desarrollo de esta ciencia del bienestar animal, bueno, pues un hito muy importante fue un libro que publicó esta mujer, Ruth Harrison, en 1964, que se titulaba Máquinas Animales, ¿no? En este libro lo que hacía esta mujer por primera vez es exponer el tipo de vida que llevan los animales que producto de la cría intensiva, sobre todo los pollos, los cerdos, ¿no? En esas granjas enormes en las que hay cientos, miles de animales. Claro, hasta que esta señora publicó su libro, el tema del bienestar animal, bueno, pues se concebía en relación, pues, a animales domésticos, animales de carga, caballos, la vivisección, ¿no? Pero el libro de esta autora, de alguna manera, puso de manifiesto que había un problema de bienestar muy grave, pero al que la gente en general no tenía acceso, no era consciente de que realmente había un problema, ¿no? Tú ibas al supermercado, comprabas 4 muslos de pollo, pero no sabías realmente cómo vivían esos animales.
El libro tuvo muchísimo impacto y como resultado de la publicación del libro, el gobierno británico comisionó a un comité científico, un comité técnico, para elaborar un informe sobre el bienestar de los animales en general, pero especialmente en el caso de los animales que participaban en esas prácticas de cría intensiva, ¿no? Es lo que se conoce como, se conoció como el Comité Bramble, porque el director del comité era un tal Francis Bramble, pero en realidad el que cortaba el bacalao en este comité era un etólogo, William Thorpe, un etólogo muy conocido, que fue el que, bueno, pues de alguna manera fue el responsable de las principales conclusiones del comité Bramble. Y una de las principales conclusiones es lo que se conoce como las 5 libertades, ¿no? Las 5 libertades, bueno, pues en su momento fue una idea original, pero aunque, bueno, las expuso hace ya muchos años, pero en realidad siguen siendo parte de los principios rectores de esa ciencia moderna del bienestar animal. ¿Cuáles son esas 5 libertades? Bueno, pues lo que decía es que los animales, todos los animales deberían de estar, todos los animales a nuestro cuidado tendrían que estar libres de hambre y sed, de incomodidades, de dolor, lesiones, enfermedades, tendrían que ser capaces de exhibir comportamientos naturales y deberían de estar libres de miedo y angustia, ¿no? ¿Qué persigue la ciencia del bienestar animal? Bueno, pues los objetivos básicamente son estos, yo creo que son bastante obvios, ¿no? Fundamentalmente se trata de diseñar estrategias que permitan evaluar o medir el bienestar animal, el bienestar de los animales en distintas circunstancias y luego, pues por supuesto, el proponer actuaciones, intervenciones que de alguna manera contribuyan a mejorar el bienestar animal, el bienestar de esos animales. Ahora bien, quizás el principal objetivo o uno de los primeros objetivos puede resultar paradójico de la ciencia del bienestar animal es realmente definir qué entendemos por bienestar animal, cómo debemos entender el bienestar animal. Y a pesar de los esfuerzos de muchos autores a lo largo de muchos años, la verdad es que a fecha de hoy no hay un consenso universal acerca de lo que no hay una definición universalmente aceptada de bienestar animal. Pero la mayoría de las definiciones pues giran en torno a estas 3 líneas, estos 3 pilares fundamentales que yo os he puesto aquí. Los animales deben de gozar de buena salud y funciones fisiológicas, deben de poder llevar una vida lo más natural posible, exhibiendo comportamientos importantes de su repertorio natural de comportamientos, y no deben, en la medida de lo posible, experimentar dolor, miedo, hambre, ¿vale? Marian Dawkins, que es una etóloga británica de la Universidad de Oxford, que ha trabajado mucho en bienestar animal, ella lleva ya varios años diciendo que en realidad todo esto se puede expresar de forma más sintética con solo 2 ideas, ¿no? Ella dice, bueno, pues lo que hay que procurar es que los animales estén sanos, hay que preocuparse por su salud, y luego hay que dar a los animales lo que los animales quieren, ¿no? ¿Qué quieren los animales? Bueno, pues bueno, es una frase que encapsula un montón de cosas distintas, pues compañeros sociales, un refugio, un lecho adecuado durante pasar la noche, unas condiciones adecuadas de humedad, de temperatura, de iluminación, ¿no? Básicamente se trata de eso. De hecho, ese mismo esquema lo podemos fácilmente aplicar a las 5 libertades que veíamos antes, ¿no? Bueno, pues muchas de ellas tienen que ver con la salud de los animales y otras tienen que ver con esa idea de lo que los animales quieren. Dar a los animales lo que los animales quieren. ¿Cómo podemos saber lo que quieren los animales? Dicho así, puede sonar un poco raro, ¿no? ¿Cómo sé yo lo que quiere este cerdo o esta vaca? Bueno, en realidad no es tan difícil. Los etólogos llevamos mucho tiempo haciendo experimentos de preferencia, de elección, ¿no? Si quieres saber pues, si una gallina prefiere un lecho de un tipo o de otro, lo único que tienes que hacer es dejarle elegir entre un tipo de lecho y otro, y la gallina te dirá cuál es el que prefiere. O sea que en realidad no es tan complicado. No sé, por ejemplo, yo había cogido esta diapositiva. Bueno, esto es de un experimento en el que
unos estudiantes se plantearon investigar, los ratones de laboratorio, si prefieren algún color de jaula en particular. Bueno, pues puede parecer trivial, pero bueno, se puede estudiar, no hay ningún problema. Ojo, teniendo en cuenta, eso sí, hay que tener cuidado, ¿no?, que a veces lo que los animales quieren no es lo que más les conviene, ¿no? Pero bueno, ese es otro problema. En estas últimas décadas, desde principios de siglo, ha habido un cambio, una tendencia en los estudios del bienestar animal para concebir el bienestar animal no en términos negativos, no en términos de aquello que no queremos que tengan los animales, sino una visión más positiva del bienestar animal, ¿no? No solo incidir en experiencias negativas que hemos de evitar que tengan los animales, sino proporcionarles además experiencias positivas, ¿no? Esto es lo que se conoce como bueno, la idea de la calidad de vida, ¿no? Y se trata, como muchos autores dicen, de intentar dar a los animales una vida que valga la pena vivir, ¿no? Hay autores que opinan que a lo mejor para definir el bienestar animal no es suficiente con fijarse solo en la salud y en lo que los animales quieren, como decía Marian Dawkins en las diapositivas anteriores. Hay autores que dicen que hay un elemento más que deberíamos de tener en cuenta, y son los sentimientos de los animales, ¿no? En castellano hay un par de términos sinónimos un poco raros, sentiencia y sintiencia, que bueno, sirven para referirse a la capacidad de un organismo, de un animal en este caso, para experimentar placer o dolor, ¿no? Y bueno, pues hay autores que dicen que la sintiencia o la sentiencia es un elemento muy importante del bienestar animal, ¿no? De hecho, es posible que para mucha gente sea el principal motivo para preocuparse por el bienestar animal, ¿no? Probablemente sea el principal motivo por el que hablamos de bienestar animal, pero no hablamos, por ejemplo, del bienestar de las plantas o del bienestar de las piedras, ¿no? ¿Por qué no hablamos del bienestar de las piedras? Bueno, si hablamos del bienestar de los animales es porque en muchos casos sospechamos o tenemos la intuición de que esos animales son capaces de sufrir, de experimentar dolor. Y eso es lo que motiva el interés por el bienestar de esos organismos en concreto y no de las plantas y de las piedras. De hecho, también hay autores que piensan que no debemos otorgar ninguna consideración moral a los animales. Y el principal argumento que utilizan para apoyar esa idea es que los animales no sienten. Y si no sienten, pues no pueden experimentar dolor ni pueden sufrir, ¿no? Esa idea de que a lo mejor los sentimientos, la sintiencia, la capacidad de sentir dolor tendría que ser una piedra angular del bienestar animal, en realidad procede de la obra de este señor que veis aquí, Jeremy Bentham. Este señor fue un pensador, un filósofo, vivió a caballo entre los siglos XVIII y XIX, británico, y bueno, muchos lo consideran como un pionero en el estudio sobre todo del bienestar animal, de los derechos de los animales. Y en una de sus obras él utilizó una frase que se ha repetido muchas veces, ¿no? Él, refiriéndose sobre todo a los perros y a los caballos, decía, bueno, cuando pensamos sobre el bienestar de estos animales, lo que realmente debería de importarnos no es si estos animales son muy inteligentes, si son capaces de aprender, si son capaces de razonar, si son capaces de utilizar un lenguaje complejo como nosotros. Lo que verdaderamente debería interesarnos es si son capaces de sentir dolor, ¿no? Esa era la idea de Bentham, ¿no? Y esa es la idea que, insisto, en la que se basa esa opinión que tienen muchos actualmente de que los sentimientos pueden ser una parte muy importante del bienestar animal. Bueno, como nota al margen, Bentham también fue el promotor de una filosofía moral, que seguramente conocéis, que es el utilitarismo, ¿no? Y el utilitarismo, bueno, pues sigue estando presente en muchas de las actitudes actuales al respecto del bienestar animal.
Pero claro, todo este razonamiento nos plantea un problema, ¿no? ¿Pueden sufrir los animales? ¿Pueden sentir dolor los animales? ¿Realmente tenemos evidencia de que los animales sientan dolor? Bueno, no es un problema fácil. Además, en las discusiones sobre el dolor muchas veces se confunden dos conceptos distintos, que son el concepto de nocicepción y el concepto de dolor, ¿no? Cuando hablamos de nocicepción nos referimos al proceso mediante el cual el sistema nervioso de un organismo detecta y responde a un estímulo nocivo o potencialmente dañino, pues una superficie caliente o un objeto punzante. Eso es nocicepción, ¿vale? El dolor es algo distinto. El dolor es la experiencia subjetiva, generalmente negativa, desagradable, que provoca la percepción de ese estímulo, ¿no? Pero son dos fenómenos distintos. Puede existir nocicepción sin dolor y puede existir dolor sin nocicepción. En la especie humana, donde se ha estudiado mucho los mecanismos del dolor, pues sabemos que, por ejemplo, que los circuitos neurales implicados en la nocicepción y en el dolor son distintos, ¿no? No tienen nada que ver unos con otros. La nocicepción en general es un proceso inconsciente, reflejo, y además es una capacidad que tiene una distribución filogenética muy amplia. Es decir, prácticamente todos los animales que conocemos y que hemos estudiado mínimamente poseen mecanismos de nocicepción, es decir, responden y evitan esos estímulos nocivos o estímulos potencialmente dañinos. Pero claro, ¿qué pasa con el dolor? Claro, el dolor es más difícil de estudiar porque estamos hablando de una experiencia privada, subjetiva. Muchas veces resulta incluso difícil valorar el dolor de otros individuos de nuestra propia especie. Luego, imaginaros lo que supone el intentar valorar la capacidad de sentir dolor de animales que pertenecen a especies totalmente distintas a la nuestra, ¿no? Bueno, muchos se apoyan en esa dificultad para argumentar que, bueno, que probablemente la mayoría de los animales poseen mecanismos de nocicepción, pero no son capaces de sentir dolor. Bueno, yo creo que es una postura muy hipócrita, ¿no? Por un motivo, y es que todos los analgésicos, todos los anestésicos que utilizamos los humanos se han desarrollado precisamente utilizando preparaciones animales, se han desarrollado utilizando ratones, ratas, conejos, cobayas, ¿no? Animales de laboratorio. ¿Y por qué se han desarrollado utilizando esos animales? Bueno, pues porque tenemos evidencia, a lo mejor no evidencia concluyente, pero suficiente evidencia como para pensar que estos animales sienten dolor como nosotros. Luego resulta muy hipócrita pretender darle ahora la vuelta a la tortilla y argumentar que, bueno, pues a lo mejor no sienten dolor. ¿Cómo que no sienten dolor, no? De todas maneras, este debate sobre nocicepción y dolor es un debate recurrente, ¿no? Es un debate que vuelve una y otra vez. A principios de este siglo, bueno, pues hubo una controversia muy encendida al respecto de si los peces son capaces de sentir dolor, ¿no? Claro, teniendo en cuenta la brutal cantidad de peces que sacrificamos diariamente, continuamente, bueno, pues es una pregunta o es una cuestión de cierta relevancia, ¿no? Y bueno, pues había algunos autores, aquí tenéis alguna muestra, ¿no? Había autores que defendían que no, que los peces no son capaces de sentir dolor. ¿Y por qué no son capaces? ¿Por qué dices que no son capaces de sentir dolor? Porque no tienen una corteza cerebral. Bueno, bien. Nadie ha dicho que la corteza cerebral, que para sentir dolor, haga falta una corteza cerebral. En los humanos puede que sí, pero en otros bichos que tienen otros sistemas nerviosos distintos al nuestro, ¿no? Y además hay un problema, los peces sí que tienen una corteza cerebral, ¿no? Lo que pasa es que está organizada de manera distinta a la de otros vertebrados, a la de los mamíferos o las aves, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el debate quedó, por lo menos para mí, más o menos cerrado con la publicación de este libro que, bueno, pues que analizaba toda la evidencia disponible y llegaba a la conclusión de que, bueno, con las herramientas y con la información que tenemos a nuestra disposición, no hay más remedio que asumir que probablemente los peces sienten dolor, ¿no?
Bueno, insisto, es un debate recurrente, ¿no? En abril del año pasado, de hace un par de años, de 2024, hubo una conferencia internacional en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, y los participantes, todos especialistas en comportamiento animal, en bienestar animal, en neurobiología, que participaron en esta conferencia, al final firmaron un manifiesto, una declaración. Y básicamente lo que venían a decir, lo he resumido, ¿no? Decían lo siguiente, ¿no? Decían que aunque muchas veces no tengamos una prueba definitiva de que un animal siente dolor, aunque no tengamos la pistola humeante, parece que desde el punto de vista ético lo correcto es concederles por lo menos el beneficio de la duda, ¿no? Entonces, bueno, decían, es preferible pecar por exceso y atribuir conciencia a los animales si eso de alguna manera contribuye a mejorar el modo en que los tratamos. Aunque luego la evidencia demuestre que nos equivocamos, que no asumir que no son conscientes para luego descubrir que en realidad sí que lo son. Por este motivo, muchos investigadores piden ahora que se aplique el principio de precaución, para tratar a los animales como criaturas conscientes, potencialmente capaces de sufrir, en lugar de esperar a una prueba definitiva de su conciencia. Bueno, de todas maneras, no obstante, el estudio del bienestar animal, bueno, pues es un campo que contiene un número sorprendente de inconsistencias, de contradicciones, de paradojas, de dilemas, de doble moral, ¿no? Y lo que quería era comentaros algunas de ellas ahora, ¿no? De hecho, hay una disciplina emergente, muy poco conocida en nuestro país, pero bueno, empieza ya a coger inercia en otros países, que se conoce como antrozoología. Y esa antrozoología precisamente lo que hace es estudiar las relaciones entre los humanos y otros animales y las actitudes humanas hacia los animales, ¿no? Hay varios libros de introducción a la antrozoología, por si alguno estuviese interesado, y de hecho, bueno, pues si estáis interesados, pues yo recomendaría sobre todo este libro, es excelente, el autor es Hal Herzog, y es un libro que, bueno, no solo es muy interesante, sino que bueno, está muy bien escrito y hay una traducción al castellano. En cualquier caso, ¿cuáles son esas inconsistencias, esas contradicciones que plagan el estudio del bienestar animal? Bueno, pues muchas son muy conocidas, ¿no? Vegetarianos que comen pescado, ¿no? Eso como se digiere, ¿no? Los perros, ¿no? Los perros, un perro en un sitio como Valencia, pues es un miembro más de la familia. En Kenia es un paria. En otros países es comida, ¿no? En Vietnam, en partes de China, en Corea del Sur. Ojo, incluso en algunos países europeos. Hay un par de cantones en Suiza en los que está permitido sacrificar perros para hacer salchichas de perro. No perros salchichas, salchichas de perro, ¿vale? Eso sí, para uso personal no está permitida la venta, pero para uso privado sí que está permitido, ¿no? La propia definición legal de animal. ¿Qué es un animal? Bueno, pues la legislación europea, la legislación española, considera que animales son los animales vertebrados, como, vamos a ver, incluyendo larvas que se alimentan de manera autónoma y fetos de mamíferos a partir del último tercio de gestación. ¿Y qué pasa con los invertebrados? Pues el único invertebrado que tiene protección legal ahora mismo en Europa es el pulpo, ¿no? El resto de los invertebrados, ninguno. Resulta paradójico, ¿no? Por lo menos para un zoólogo, entre el 95 y el 97% de los animales, de las especies animales, son invertebrados, ¿vale? Por lo tanto, ¿quién recibe protección legal? Apenas un 5 o un 3% de los animales que conocemos. No parece que tenga mucho sentido. Bueno, hablando del pulpo y de los cefalópodos, igual estáis al tanto de una controversia muy relacionada con el bienestar animal que hay ahora mismo acerca de una empresa gallega, se llama Nueva Pescanova, que está intentando montar granjas de pulpos en las rías gallegas, ¿no?
tienen la esperanza de producir 3.000 toneladas anuales de pulpos, pero bueno, eso plantea unos problemas no solo de bienestar animal, también de impacto sobre el medio ambiente muy serios. Y aquí seguimos el ordenador seguimos a saltar el pulpo. Por lo menos en el Reino Unido hay otra especie de invertebrado, otro conjunto de especies que también tienen protección legal, y son los crustáceos decápodos, ¿vale? Los crustáceos decápodos sí que tienen protección legal, pero insisto, en Reino Unido, ¿no? Aunque yo creo que es cuestión de meses, de pocos años, que, bueno, que eso forme ya parte de la legislación europea. Y bueno, hay países como por ejemplo Suiza, que ya hace mucho tiempo que ha dotado de un estatus de protección especial a los crustáceos decápodos y impide o prohíbe que se realicen prácticas como la de meter en agua hirviendo a una langosta viva, ¿no? Otra inconsistencia, otra contradicción, los gatos como mascotas, ¿no? Qué bonitos los gatos, sí. Hay muchos gatos, ¿no? En Estados Unidos hay cifras, ¿no? 94 millones de gatos en Estados Unidos. Muchos de esos gatos, los dueños de muchos de esos gatos son vegetarianos, seguramente, son veganos, ¿no? Pero para alimentar a esos 94 millones de gatos hay que sacrificar 3 millones de pollos al día, ¿no? Resulta un tanto peculiar, ¿no? Luego pensar también, no todos los gatos domésticos se pasan el día encerrados dentro de un apartamento. Sobre todo en lugares como Estados Unidos, muchos de esos gatos salen al jardín o incluso tienen un espacio en semilibertad bastante grande en el que campan a sus anchas, ¿no? Bueno, esos gatos son la principal causa de mortalidad no antropogénica para las aves y los mamíferos en Estados Unidos. O sea, las cifras son escalofriantes. No lo veis porque los números son muy pequeñitos, hasta a mí me cuesta, pero se estima que cada año vienen a matar esos gatos 2.400 millones de aves y 12.269 millones de mamíferos. Es decir, esos gatitos, ¿no? Me pareció haber visto un lindo gatito, son la principal causa de mortalidad no antropogénica de aves y mamíferos en Estados Unidos, y probablemente lo mismo ocurre en otros países. Otra inconsistencia, otra paradoja, ¿no? Pues por ejemplo la utilización de los animales en experimentación animal. Es una práctica muy polémica, pero es una práctica que está estrictamente regulada. Yo, por ejemplo, soy miembro del Comité de Ética en la Investigación Experimental de la Universidad de Valencia. Y todos los experimentos que se hacen en los que participan animales en Valencia tienen que pasar por las manos de ese comité. Y ese comité somete a los protocolos de investigación que presentan distintos investigadores a un escrutinio muy, muy, muy riguroso, ¿no? Donde se pide que la investigación sea original, que no se haya hecho nunca antes, que no existan métodos alternativos para conseguir los objetivos que pretende la investigación, que los investigadores tengan la titulación adecuada y la formación adecuada en bienestar animal concretamente, que los números de animales sean ajustados, no haya ni de más ni de menos, que se utilice el número de animales que es necesario para llegar a conclusiones rigurosas desde el punto de vista estadístico, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que decimos es que esa investigación se tiene que ajustar al principio de las 3 R, ¿no? Las 3 R son reemplazo, reducción y refinamiento. Se parece un poco a lo de los botes de basura, pero es distinto, ¿no? Reemplazo, pues eso, donde hay una opción alternativa al uso de animales, pues utilizar esa opción alternativa. Reducción, utilizar el mínimo número de animales necesario para llegar a conclusiones válidas. Y refinamiento, bueno, pues refinar los procedimientos a los que se someten los animales para intentar minimizar el sufrimiento, el dolor que se les produce, ¿no? Y esto contrasta, yo que conozco el campo desde dentro, contrasta mucho
con la absoluta falta de regulación que hay en relación con otros usos que hacemos de los animales. Estoy pensando en la caza, estoy pensando en el entretenimiento, esos usos de entretenimiento que veíamos antes, ¿no? La tauromaquia. De todas maneras, insisto, es muy polémica, sigue siendo polémica la utilización de animales en la investigación, ¿no? Es un terreno muy polarizado, hay gente que defiende a ultranza la experimentación con animales, fundamentalmente basándose en los avances que se han producido en biomedicina gracias al empleo de animales en la experimentación. Pues pensad en la penicilina, en la tuberculosis, en el asma, la degeneración macular, las vacunas. Todos esos son descubrimientos que debemos a la utilización, que han sido posibles precisamente gracias a la utilización de animales, ¿no? De hecho, bueno, pues en este último siglo la esperanza de vida, en parte gracias a esos descubrimientos, se ha incrementado en 25 años, ¿no? Pero claro, también hay detractores de la experimentación con animales. Hay mucha gente que opina que matar o hacerle daño a un animal, sea el motivo que sea, es una línea roja que no se puede cruzar, ¿no? Y bueno, pues hay algunas críticas a la experimentación con animal que yo creo que son muy justificadas, ¿no? Pues, por ejemplo, yo qué sé, cada vez está más claro que los animales, o por lo menos los animales que se utilizan de manera rutinaria en la investigación, no son modelos adecuados para muchas enfermedades humanas, ¿no? Y sin embargo se siguen utilizando. Y luego, desde mi punto de vista, aquí también hay algo de autocrítica, yo que conozco un poquitín desde dentro, como miembro de ese comité de ética, la investigación que se hace en Valencia, mucha de la investigación que se hace es de muy escasa calidad, ¿no? Con lo cual es muy difícil que se llegue a conclusiones que realmente merezcan, desde el punto de vista del utilitarismo, que merezcan el dolor o el sufrimiento que experimentan esos animales. ¿Cuál es la escala del problema? ¿De cuántos animales estamos hablando? ¿Cuántos animales pensáis que se sacrifican al año, por ejemplo, en España? Insisto, esto está muy regulado, ¿no? El Ministerio recibe los expedientes de todos los experimentos que se hacen con animales. Los números están aquí. Bueno, estas son cifras del 2024, cerca de 900.000 animales en España, ¿vale? En todo el país, a lo largo de un año, unos 900.000 animales. Y parece que hay una tendencia descendente. Hace 4 o 5 años estábamos por encima del millón, o sea que parece que va descendiendo el número de animales. ¿Qué animales? Bueno, pues hay un poquitín de todo, ahí está el listado, ¿no? Que no podéis leer, evidentemente, pero bueno, la mayoría son mamíferos, es el sector este que está en azul, y bueno, pues aproximadamente el 50% son ratones de laboratorio, ¿no? A escala mundial es muy difícil obtener datos precisos, pero hay varias estimaciones que apuntan a que al año, en todo el mundo, se sacrifican unos 115 millones de animales para experimentación. Es un número muy grande, si fuesen euros. Pero, un momento, en el mundo, cada día se sacrifica un número mayor de pollos para comer nosotros y los gatos de los veranos. De hecho, bueno, esto es una cifra, es una estimación un poco burda, pero solo en Estados Unidos se estima que cada segundo de cada minuto, de cada hora, de cada día, se sacrifican 315 animales. Pollos, gallinas, cerdos, vacas, ¿no? Claro, no sé, formaros vuestra propia opinión, ¿no? Y luego, para acabarlo de complicar, bueno, pues hay un sesgo cognitivo y un prejuicio ético que confunden mucho las discusiones sobre el bienestar animal. Y quería casi acabar ya
mencionándolos, ¿no? Uno es el antropomorfismo, ¿no? Muchas veces, incluso con la mejor de las intenciones, interpretamos antropomórficamente el comportamiento de los animales y eso nos lleva a cometer errores que ponen en peligro su bienestar, ¿no? Yo hay un ejemplo que me gusta ponerles a los estudiantes de etología, que es el ejemplo de este chimpancé que veis aquí, Ham, el primer chimpancé astronauta. A este pobre bicho la NASA lo metió en una cápsula espacial en 1961 y ¡pam!, lo tiraron para arriba a unos 200 kilómetros de la superficie terrestre y bueno, fue un vuelo orbital muy cortito, estuvo como 15 minutos dando vueltas y luego bajó y estaba vivo, ¿no? Sorprendentemente. Y bueno, los periodistas que estaban allí para cubrir ese primer vuelo espacial de un chimpancé, bueno, pues cuando vieron bajar al chimpancé con esta expresión facial, dijeron, oye, esto de volar al espacio tiene que ser la moda, porque este se está partiendo la caja, se la debe haber pasado fantásticamente bien. Bueno, solo hay un problema, ¿no? Y es que esta expresión facial no es una sonrisa, no es el equivalente a la sonrisa humana. Cualquier primatólogo mínimamente competente os diría que esta es una expresión que denota un terror y una ansiedad tremebundas por parte del animal, ¿no? Pero claro, esa interpretación antropomórfica del comportamiento del animal muchas veces nos puede llevar a tomar medidas equivocadas con respecto a su bienestar, ¿no? Hay una anécdota, os la cuento, ¿no? Que abunda en este sentido, ¿no? En esta dirección. Hace unos años un zoológico necesitaba trasladar por avión un león, ¿vale? De un zoológico a otro, ¿no? Y bueno, ¿qué hicieron? Bueno, se daron al león y bueno, en el último momento, cuando ya lo estaban metiendo en el avión, a alguien se le ocurrió, bueno, como va a estar medio atontado, vamos a ponerle una almohada para que descanse y para que esté bien. Bueno, ¿qué pasó? Pues que el león se comió la almohada y llegó muerto a destino, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los leones no usan almohadas, ¿no? Otro problema, el antropomorfismo es un sesgo cognitivo, yo diría que muy difícil de evitar, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de un prejuicio ético, que es el especismo, ¿no? El término no lo acuñó él, pero lo popularizó Peter Singer, un filósofo australiano. Este señor publicó en 1975 un libro que tuvo muchísimo impacto, Liberación Animal, y en este libro una de las principales ideas es que, bueno, Singer decía que los humanos practicamos a menudo el especismo. ¿Qué es el especismo? Pues es un tipo de discriminación, igual que el racismo, o el sexismo, o el edadismo, ¿no? Pero en este caso basada en la pertenencia a una especie, ¿no? Entonces, Peter Singer decía que discriminar criaturas basándose en el tamaño de sus cerebros o en el número de sus patas es tan repugnante moralmente como el racismo o el sexismo, ¿no? Claro, los beneficiarios, por así decirlo, de ese especismo no siempre son los humanos, ¿no? Por ejemplo, seguro que conocéis el proyecto Gran Simio, ¿no? Es un proyecto, bueno, no nació en España, pero ha tenido mucho eco, tuvo mucho eco hace unos años. De hecho, hubo una proposición de ley, no de ley, que presentaron el PSOE y los Verdes, que lo que pretendía es que se incluyese a los monos antropoides en una comunidad de iguales para otorgarles la protección moral y legal de la que actualmente solo gozan los seres humanos. Bueno, al final decayó la proposición no de ley y todo quedó en nada, ¿no? Pero las pretensiones de este proyecto Gran Simio, decidme si me equivoco, a mí me parece que son especistas, ¿no? A mí me parece muy bien que se estudie la posibilidad de otorgar protección moral y legal a los monos antropoides, pero también a otras especies de animales, también a las vacas y a las langostas, y a las ratas y a los ratones y a los cerdos, ¿por qué no? Luego, esta medida que en principio pretendía no ser especista, en realidad es tremendamente especista. Además,
Pensad que el proyecto Gran Simio, el listón lo ponía muy bajo, porque los principales requisitos que exigía era que esos monos antropoides se reconociese su derecho a la vida, su derecho a la libertad individual y la prohibición de la tortura. Hombre, me parece que lo mismo podríamos fácilmente pedir de muchos otros animales, aunque no fuesen monos antropoides, ¿no? Bueno, en ese monográfico de Métode que comentaba al principio, bueno, pues, hay uno de los artículos que desde mi punto de vista también es especista, ¿no? Probablemente con la mejor intención del mundo. Es un artículo que habla bueno, de lo mal que lo pasan, y esto es cierto, es innegable, en los zoológicos, los elefantes y los cetáceos, ¿no? Sobre todo los grandes cetáceos. Pensad en el Oceanográfico de Valencia, en los delfinarios, en las belugas, ¿vale? Y bueno, en ese artículo de Métode, los autores dicen que las especies más inteligentes, con grandes hábitats naturales y vidas sociales complejas, corren un mayor riesgo de pérdida de bienestar y cautividad que otras. Yo no estoy muy de acuerdo con esa afirmación, ¿no? No sé qué tiene que ver el tener un hábitat grande o pequeño o el tener un comportamiento social más o menos complejo con la capacidad de sufrir y de sentir y experimentar dolor. No entiendo qué relación puede haber. Luego, los autores de este trabajo, en mi opinión, con una buena intención, indudablemente, pero también están siendo, en cierto modo, especistas. De hecho, no lo podemos evitar. Se dice que todos somos especistas, ¿no? Especistas naturales. ¿No? El típico dilema, ¿no? Hay que salvar a un animal o a una persona. ¿Por quién optamos? Bueno, pues la inmensa mayoría opta siempre por salvar al humano, ¿no? Eso es especismo. Es muy curioso porque eso es verdad solo de los individuos adultos, de los humanos adultos. En el monográfico de Métode hay otro artículo muy curioso en el que bueno, el autor presenta un estudio en el que bueno, se somete al dilema típico: ¿qué salvarías antes? ¿Un perro o un humano? ¿O 10 perros o un humano? ¿O 10 humanos y un perro? ¿No? A adultos y a niños. Los adultos son todos totalmente especistas, son las barras rojas que veis aquí. Todos prefieren siempre salvar o eligen salvar al humano, ¿vale? Con preferencia a los animales. Pero mirad, los niños son las rayitas, las barras de color verde. Los niños no lo tienen tan claro, no son especistas, ¿no? Estamos hablando de niños de 3, 4, 5 años, ¿vale? Bueno, eso dice mucho del papel de la socialización y del desarrollo cognitivo en la adquisición de esas actitudes especistas, ¿vale? Bueno, por fin, la vaca Verónica, ¿no? He hablado algo de ratones, algo de langostas, y os estaríais preguntando, ¿dónde está la vaca Verónica? Bueno, pues aquí está la vaca Verónica. Verónica con K porque se llama así, es esta vaca de la fotografía, es una vaca austríaca. Y esta vaca, muchos seguro que la conocéis o habéis oído hablar de ella, porque hace un par de meses se hizo famosa porque se publicó un articulillo, en principio yo diría casi irrelevante, de media página, en una revista bastante buena, donde los autores describían el uso de herramientas por parte de la vaca Verónica, ¿no? Y bueno, lo sorprendente es que Verónica utilizaba un palo de escoba para rascarse, ¿vale? Pero claro, dependiendo de la parte del cuerpo que se rascaba, utilizaba o el palo de madera, el extremo de la escoba, o el cepillo, ¿no? Entonces, si se rascaba las ubres, metía el palo, y si iba a la espalda... Bueno, fantástico, muy interesante. La prensa explotó, los periodistas se volvieron locos, el descubrimiento del siglo, una vaca que rompe todas nuestras expectativas y nuestros prejuicios acerca de la inteligencia animal, no sé, todo tipo de exageraciones. Yo personalmente pienso que se pasaron muchísimo de frenada, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues no es algo tan sorprendente
conocemos muchos animales que utilizan herramientas como la vaca verónica de forma flexible, ¿no? De forma dependiente del contexto, y hay información de ese estilo. Y además, bueno, cuando salió esta información, pues mucha gente que trabaja con vacas dijo, no, si eso lo conocemos desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, bueno, pues hay que reconocer que estos autores fueron los primeros que dieron el paso de publicarlo, ¿no? La primera vaca que utiliza una herramienta, no, mentira, no es así, ¿no? Es interesante el fenómeno, no pretendo tampoco menospreciarlo, pero hubo una pasada de frenada espectacular, ¿no? Pero claro, ahora yo os planteo esta reflexión. Si la utilización de herramientas es uno de los motivos que se utiliza para justificar el reconocimiento legal de los grandes simios, de los monos antropoides, como veíamos en el proyecto Gran Simio, bueno, entonces, ¿qué hacemos con las vacas? Claro, la vaca verónica demuestra que las vacas son la leche, ¿no? Entonces, pero claro, ¿saben ustedes cuál es el macho de la vaca? El toro, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, yo qué sé. Se ha escrito muchísimo sobre le llaman tauromaquia, yo creo que es toricidio, pero bueno, sobre la tauromaquia, ¿no? Y está claro que todavía hay gente que opina a favor de la tauromaquia, ¿no? También sé positivamente que hay mucha gente, como yo, que piensa que no, que eso de la tauromaquia es una aberración y es una práctica que tiene que desaparecer más pronto que tarde, ¿no? Ha habido autores que han escrito mucho sobre el tema de la tauromaquia. Uno de los más destacados fue el filósofo Jesús Mosterín. Él escribió varios libros y un montón de artículos en los que, básicamente lo que hacía era rebatir los argumentos de los que defienden la tauromaquia como una práctica perfectamente aceptable, ¿no? ¿Cuáles son esos argumentos que utilizan los promotores, los que defienden la tauromaquia? Bueno, pues aquí os he puesto a algunos de ellos. No con la intención de rebatirlos, ¿no? Nos llevaría probablemente mucho tiempo, sino simplemente para que veáis lo ridículos y carentes de rigor que son, ¿no? Los toros no sufren, o sí sufren, pero antes lo pasan bien. Las corridas dan de comer a cierta gente que sin ellas se quedaría sin trabajo, ¿no? Más recientemente, hay otra filósofa española, Paula Casal, de la Universidad Pompeu Fabra, que también se ha ocupado del problema de la tauromaquia. Y escribió también un artículo en el famoso monográfico del método, le estoy haciendo mucha propaganda, quería utilizar una frase entresacada de su artículo un poquitín para cerrar esta charla, ¿no? Ella decía, la peor razón que podemos dar para perjudicar a los animales es el haber inventado o heredado una forma de divertirnos que les causa sufrimiento. Y ahí incluía la tauromaquia, peleas, fiestas populares, circos, toros, acuarios, la caza. Entre lo trivial del propósito, la abundancia de alternativas de ocio y lo fácil que es modificar estas prácticas para minimizar el sufrimiento de los animales, mantenerlas es injustificable. Muchas gracias. Preguntar alguna cosa. Bueno, yo creo que está todo muy claro y que no hace falta, no preguntamos porque es evidente lo que has dicho. Porque sí que pienso que es muy importante que haya una conexión entre humanos y animales. Es el tema de la compasión que ha salido en este último libro. Esa conexión que existe, indudablemente existe por algo. O sea,
mejores los que intentamos ser más conscientes de que existen estos problemas. Bueno, Jesús Mosterín, el título de ese libro, El triunfo de la compasión, bueno, es muy acertado, pero hay una idea previa también muy interesante precisamente de un etólogo norteamericano que murió hace un par de años, Edward Wilson. Este señor hablaba de biofilia y de hecho en los años 80 publicó un libro titulado Biofilia que tuvo en su momento mucho impacto, en el que básicamente lo que venía a decir es que queramos o no queramos, pero hay una conexión evidente entre la especie humana y el mundo natural. No solo los animales, el mundo natural en su concepción más amplia. Yo incluso, está claro lo de que pero pienso que también si tú convives con animales y estás triste, te pasa algo, no sé qué, los animales también son capaces de acercarse, de comprender, ¿sabes lo que te quiero decir? De sentir, de tener compasión. Si estás como un animal que te conoce, que comparte la vida contigo, ¿no? Entonces eso me parece que es algo que es importante. Ya no parece si son humanos, o son estos o son los que sienten y que sufren, o sea, no sé, sí, evidentemente. Lo que siempre, o sea, la dificultad está en pasar de esa intuición que probablemente todos o la mayoría tenemos, o por lo menos determinado tipo de gente, ¿no? A una evidencia más firme, ¿no? Pero claro, el problema es que hasta hace, yo diría 40 o 50 años, este tipo de temas incluso se consideraba que estaban fuera del ámbito de la ciencia, ¿no? Eran temas, bueno, pues sí, temas blandos, temas flojos, muy basados en el sentimentalismo, ¿no? Pero con poco rigor, poca evidencia científica que los apoye. Pero hace 40 o 50 años hubo un giro copernicano, ¿no? En el sentido de que de repente muchos etólogos sobre todo dijeron, bueno, vamos a estudiarlo de verdad, ¿no? Vamos a intentar, vamos a dejar de evitar el tema y vamos a ver si realmente encontramos algo. Y hoy en día sí que tenemos muchas evidencias que apoyan que esto no es sensiblería, no son intuiciones que uno pueda tener, sino que hay una base científica bastante rigurosa, ¿no? Nos gustaría que fuese más rigurosa todavía, y tener más evidencia y saber mucho más, pero bueno, vamos progresando. Yo recuerdo ese primer libro que salió, no sé, seguramente bien publicado otro sobre etología, que, no sé, los que nos gustaban un poco los animales tuvo muchísima repercusión porque era muy interesante todo lo que decía. Sí. Nos hizo plantearnos, no las cosas muy diferentes, pero sí comprender muchas cosas que no. ¿Cómo se conjuga, por ejemplo, el bienestar animal con la producción de alimentos? Porque a todos nos gustan los bichos, pero a todos nos gusta comer. Sí, no lo sé, pero piensa que eso en realidad no es un objetivo de la ciencia del bienestar animal. O sea, la ciencia del bienestar animal te puede decir, ¿no? A una vaca no le gusta que la separen de su ternero, ¿no? O ahora que acabamos de pasar el Ramadán, ¿no? Todos los corderitos que no les gusta eso. Que luego tú decides que quieres seguir haciendo ese tipo de prácticas, bueno, eso ya es una cuestión más, pienso yo, del terreno de la ética, ¿no? En cada contexto social, bueno, pues cuáles sean las convenciones éticas aceptadas. A mí me gustaría, por ejemplo, que aquí pues no hubiese toros, ni hubiese ningún tipo de espectáculo que implicase el torturar animales, ¿no? Pero de momento no es así. Pero claro, lo que la ciencia del bienestar animal te dice es que los toros sí que sufren y sí que experimentan dolor
y están aterrorizados cuando los sueltan en una plaza de toros. Lo que no podemos hacer es justificarlo negando ese tipo de evidencias, justificar ese tipo de prácticas negando la evidencia. La ciencia del bienestar animal te dice que los animales, te dice lo que sabemos científicamente sobre los animales. A partir de ahí, lo que tú decidas hacer con ellos... Pero tú percibes que hay una voluntad política de aplicar, por ejemplo, criterios de bienestar animal en la producción de alimentos o en... No mucho. Hay muchísimas inconsistencias, ¿no? Es lo que comentaba antes. Por ejemplo, el campo de la experimentación animal, que quizás es de los que más palos se suele llevar, está muy estrictamente regulado. Ojo, es una legislación europea, es de rango europeo que se ha traspuesto al marco legal español, ¿no? Y otros ámbitos, bueno, pues yo qué sé, pues sí, pues por ejemplo el traslado de animales por carretera está hiperregulado. Pero y la caza y los espectáculos taurinos, ¿no? ¿Qué regulación hay? Y esas macrogranjas de hace recientes de con los cerdos que era... Sí. Eso... Sí, cada 2 por 3 lo estamos viendo. Lo que pasa es que... ¿Hay leyes europeas para también denunciarlo? Claro, pero en ese caso lo que ocurre es que hay una legislación y esa gente no la está cumpliendo. Entonces ahí es más cuestión del SEPRONA, ¿no? De la Guardia Civil, que vaya y casque. Porque sí que hay una legislación que te dice cuántos centímetros cuadrados necesita una gallina y qué condiciones de temperatura y humedad necesita. Si tú luego decides voluntariamente, deliberadamente no cumplir con esa legislación, pues evidentemente el bienestar de esos animales va a verse afectado, pero no porque no exista una legislación, sino porque no la cumples. A mí me dio la impresión que no era una granja puntual, sino que estaba muy extendido. Sí. Entonces, no sabe la noticia después qué consecuencias ha tenido. ¿Qué ha pasado con eso tan grave? Pues no lo sé porque cada 3 semanas sale un caso similar. Yo sé que algunas de esas granjas sí que se han cerrado, pero otras pues no lo sé. Pero claro, es que eso es una cuestión, eso se sale fuera de mis competencias, de mi ámbito como etólogo, ¿no? Eso es más una cuestión de pues, lo que tú comentabas antes, ¿no? De que haya una voluntad política no solo de regular, sino de hacer cumplir las regulaciones, ¿no? Es decir, una vez hay una ley en marcha, bueno, pues procurar que se cumpla y estar constantemente inspeccionando. Yo creo que es una cuestión de cultura, ¿no? Porque llegará un momento en que si realmente la mayoría de las granjas consiguen un nivel de bienestar, pues entonces se crea una inercia, ¿no? Hay otros países en los que no hay tanto problema, por lo menos en lo que se refiere a la agricultura, a la cría intensiva de animales. Entonces también hay un poquitín de problema cultural, ¿no? Dentro de vuestra disciplina, a nivel académico, ¿estudiáis también, digamos, la etología humana con respecto a, no sé, la forma de actuar, de pensar de los humanos respecto a los animales? Bueno, o sea, hay como una disciplina, no diré una asignatura, pero sí, algo encauzado a analizar mentalmente, culturalmente. Sí, eso es lo que hace la antrozoología. ¿Y en Valencia lo hacéis? No, en España no hay nadie que haga antrozoología. Es una disciplina... Pues ahí vamos, tenéis Sí. como Berlanga, un chorro de películas para esto. Eso es una disciplina emergente. Yo sé que hay gente que estudia antrozoología y que imparte cursos de antrozoología en Estados Unidos y en el Reino Unido y creo que también en Alemania, para de contar.
con un poco de suerte, bueno, pues de aquí a unos años la situación cambiará y la antropología no será una rareza que cuenta un tipo en una charla, sino que será una disciplina. O sea que aquí sería un poquito lo poco que se pueda ver en antropología y poco más, ¿no? La relación un poco más. No, hombre, no, Español. no, sería cuestión de que alguien demostrase un interés por eso y se pusiese a trabajar en eso. Piensa que muchos de los personajes que han aparecido en esta charla no eran, ni siquiera eran biólogos, la mayoría eran filósofos, ¿no? Entonces, claro, hay muchos. Jesús Mosterín, él decía que era antropólogo, filósofo, matemático, ¿no? Era un poquitín. Es decir, no es gente que aborda el tema desde otras perspectivas, pero sí, ojalá pues, en una universidad como la nuestra pues, de repente hubiese una asignatura de antropología. Yo creo que sería interesantísima. Claro. Es que esto es mucho más, que quiero decir que abarca muchos puntos de vista. Sí. También más holísticos. Sí. Ya te digo, ese libro que os he puesto antes, yo os lo recomiendo, de verdad, porque es muy agradable de leer, se lee en una sentada o en dos, está muy bien escrito y además el autor es colega. Seguramente eso es una rara disciplina, porque me declaro partidario de la tauromaquia. No pretendo ahora entablar una polémica sobre eso, ¿no? Porque cada uno tiene su... Lo que me parece es que estamos llegando a un extremo tan grande en la cuestión del bienestar animal que a veces resultan casos para mí un poco esperpénticos, ¿no? El mascotismo que denominamos me parece que es una práctica que se sale fuera de lo normal, ¿no? Es decir, el hecho de que existan, según estadísticas, más mascotas en las familias que niños, por ejemplo. Sí. O el hecho de que se cuide de tal manera los animales domésticos, sean... En fin, creo que son extremos un poco... Sí. ridículos. Lo que pasa es que eso tiene también una explicación desde el campo de la antropología. Porque, ojo, una cosa es tener mascota y otra es tratarla bien. Quiero decir, no todo el mundo que tiene mascota trata bien a su mascota o se preocupa por el bienestar de su mascota. Sí que es verdad que hay gente que, como usted dice, se va al extremo opuesto. Y pues, por eso he puesto yo antes que era un carlino disfrazado, ¿no? Porque a veces ves perros por la calle que dices, Dios mío, ¿esto qué es? ¿No? Es un esperpento. Pero ahí la antropología también tiene una explicación, ¿no? Y es que muchas veces se trata de actitudes, de tendencias, de comportamientos que en realidad sí que son adaptativos para nuestra especie, pero que en las condiciones en las que vivimos actualmente tienen un resultado o no adaptativo o absurdo, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, con la afición por los dulces. ¿Por qué a todos nos gusta el dulce? Hombre, nos gusta el dulce. Pues muy fácil, porque durante nuestra historia evolutiva, aquellos individuos que tenían una afición por el dulce, por los frutos muy maduros, que son muy ricos energéticamente, tenían ventaja sobre otros que preferían otro tipo de sabores. Luego es una adaptación, ¿vale? Es producto de la selección natural, pero claro, ahora puedes ir al Mercadona y comprarte un kilo de azúcar por 1,20 € o menos, ¿no? Entonces, claro, en las condiciones actuales, eso que era una adaptación, pues acaba siendo pues es un desastre. Acaba siendo mal adaptativo. Y se argumenta que con las mascotas pasa un poquitín lo mismo, que probablemente mucha gente se ve atraída por animales pequeños, con determinadas características físicas, con determinados rasgos faciales, porque en nuestro pasado evolutivo tenía mucho valor adaptativo el atender a los niños pequeños, a los
niños y a las niñas pequeños, ¿no? Pero claro, en la sociedad actual eso está disparando al objetivo inadecuado. Un perro, un gato, ¿no? Y hay mucha gente que lo trata pues, como si fuese pues eso, un hijo, ¿no? Es un sucedáneo, pero tiene su explicación, ¿vale? No digo que sea deseable, que sea bueno, pero que ahí la antrozoología también tiene algo que... Incluso las modas, las mascotas, las modas. No sé si os acordáis, antes era el pastor alemán, después Sí. fueron los Westies, ahora son El los bulldog, estos, ¿cómo se el llaman? bulldog Estos chiquitines que parecen galgos, o serán galgos pequeñitos. Sí, Es increíble, ¿no? Y luego pues el tema de la endogamia también, ¿no? Y el pedigrí y todo. Yo, para mí eso Sí, no sí, es bienestar animal. Eso son auténticos desastres de bienestar animal. O sea, la cría intensiva de esos animales que de repente se ponen de moda es un desastre. Pero eso muchas veces la gente dice, no, es que yo adoro los animales, me encantan los perros, los gatos, yo los adoro. Pero eso no lo ve o lo justifica, ¿no? Que sea cuanto más puro mejor y luego tienen muchísimos problemas de salud. Entonces Sí, es como un paradójico, ¿no? Sí, no se explica. Yo creo que no se explica adecuadamente. En el Reino Unido, no sé si finalmente se aprobó, pero había un proyecto de ley para prohibir la cría del bulldog inglés. El bulldog inglés es el símbolo, es uno de los símbolos, de los iconos del Reino Unido, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque esos animales son un engendro artificial, son producto de la selección artificial y nacen con unas características morfológicas y fisiológicas aberrantes que hacen que los animales sufran, ¿no? Como un Doberman, también se ocurrió con el Doberman. Doberman, sí. Bueno, el pastor alemán también. Todos tienen displasia de caderas, más tarde o más temprano. Es que todo eso de las mascotas habla un poco de cómo somos los humanos, ¿no? Porque hay muchísima gente que es pura necesidad tener una mascota porque simplemente la sociedad hoy en día hace que personas necesiten de esa compañía. Luego hay otros que simplemente es por estatus de tener un perro, un gato, o sea, forma parte de la idiosincrasia humana. Sí, luego hay muchas derivadas. Este es el. Es el libro, ¿no? Ese es el que yo recomiendo. ¿Cómo se llama? En castellano, bueno, en inglés, some we love, some we hate, some we eat. Algunos los amamos, algunos los odiamos, algunos los comemos, refiriéndose a los animales. Y el título en castellano es algo así. Algunos los amamos, el autor es este señor. Y el libro es de antrozoología. Es un libro de introducción, no es un libro de texto, no es un libro técnico, es una lectura divulgativa, pero es muy ameno y muchas de las cosas que cuentan son brutales. Él procede de la zona de Carolina del Norte, donde hay una serie de tradiciones. Si aquí lo de los toros parece raro, allí también hay algunas tradiciones un poquitín extrañas, ¿no? Con gallos de pelea, con serpientes de cascabel, periódicamente pues la fiesta es salir a coger serpientes de cascabel y cortarles la cabeza, cosas de ese estilo, ¿no? Y ver cómo lo cuenta es realmente muy interesante. Fenomenal, excelente conferencia y muy completa y muy didáctica. Nos ha gustado mucho. Yo quería preguntar que parece, ¿no? que el tema del bienestar animal pues, va poquet a poquet avançant, no? La cultura, la societat, però no sé si del fons de nosaltres ara n'hi ha una paret i la qüestió serà més pendular, no? És a dir, perquè ara els partits de dreta i d'ultradreta, tot això de la caça, ho dic jo perquè la societat que també està portant aquesta situació de que no sigui el bienestar animal ara ha anat cap a un costat
però ara pugui recular i tal, no? Vull dir que no seria tan optimista jo en que això va a millor. No, desde luego que no. Hombre, es parte del programa del PP, de Vox, de los dos, ¿no? Yo sé, no hay más que ver las iniciativas que tomó el gobierno mixto PP-Vox en Valencia, ¿no? De crear de repente una escuela de tauromaquia. Vamos a ver. La escuela de tauromaquia estaba anterior ahí. O de financiar, Estaba muy anterior o de ahí. darle una financiación especial o de reviscolarla. En otras comunidades están promocionando ahora el que los niños pequeños entren en las plazas de toros, cuando hasta ahora pues creo que por debajo de 16 años no estaba, o de 18 años no estaba permitido. Sí, sí que estaba permitido. Estaba. ¿Sí? Bueno. Sí, aquí hubo una corrida hace un par de semanas en Olara y bueno, supongo que ahí hay diferencias de unas comunidades a otras, ¿no? En Cataluña están prohibidos los toros y en Canarias también, o sea que supongo que habrá diferencias, pero bueno, no sé, el plantear, por ejemplo, que es educativo y que es una actividad formativa, que un niño de 8 años vaya a una corrida de toros, me parece como mínimo seriamente discutible. Lo vamos a discutir No, ahora. Es discutible, pero no por eso. No, claro, eso es discutible. Claro. Bueno, pues agrair-li a Enrique per la presa de consciència que m'ha fet, no? Com el problema del benestar animal i agrair-li la seva primera intervenció. Moltes gràcies.